Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que me propongo compartir con ustedes y que tienen algunas lecturas interesantes en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, y algunas un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, entre lo positivo, importante delegación de los Estados Unidos que se hace presente en la capital de la hermana República de Cuba, gesto que no por esperado es menos interesante, pero crece las interrogantes, la ola de indignación y todo lo vinculado con el aparente suicidio de aquel fiscal argentino y las reacciones del público frente a la sede de la Casa de Gobierno, incluso con gruesos epítetos con la primera dama de la hermana República Argentina. No es esto solamente lo que tenemos en la pauta, pero sí algo de lo más conspicuo de hoy, ¿no? Y creo que es el momento de entrar a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque algunas de las cosas que queremos mostrarles están ahora cambiando, ¿no? Ustedes recuerdan las dramáticas escenas del estallido de la AMIA, algo que después se preguntó, ¿hubo un acuerdo secreto? ¿Qué pasó con las víctimas? Se intercambió, tal vez, dicen algunos, grandes compras de trigo argentino a cambio de petróleo de la nación del Medio Oriente. El hecho es que en el calor que todavía reina en Buenos Aires en esta época del año, más caldeados están todavía los ánimos. Expresiones y de las supuestas pruebas que efectivamente se iban a dar lugar eran absolutamente inconsistentes, porque entendemos que la verdad ha sido contundente de nuestra parte respecto a los objetivos para esclarecer la verdad de los hechos. Así hablaba Jorge Capitanich, el jefe del gabinete argentino, y polarizada como está la opinión pública, algunos dicen, ni intenten tumbar a Cristina, Cristina somos todos. Y otros, al mejor estilo de lo que se vio a través de los satélites en Francia, también jugaban al bando contrario diciendo... A partir del memorándum de entendimiento, del cual se van a cumplir en pocos días 2 años de su firma, todo esto generó un enorme revuelo y una gran expectativa. Lo cierto es que al día de hoy lo más trágico es que las familias de las víctimas, pasados más de 20 años del ataque terrorista contra la AMIA, no tienen respuestas. El Estado argentino ha fracasado. Así lo decía Sergio Baider, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Aparecían ilustraciones de los pintores callejeros, un proyectil en un lugar de la balanza. Pero lo cierto es que hoy tenemos 3 causas, digamos. La causa del atentado contra la AMIA, la denuncia que hizo el fiscal Nisman la semana pasada acerca de un pacto de encubrimiento y que debe ser investigada hasta el final, porque nada puede ser más grave que permanezca un estado de sospecha. Y bueno, y por supuesto, la muerte del fiscal en circunstancias tan misteriosas. Los medios de comunicación, la opinión pública, la gente en la calle y además la carta que daba a conocer, las primeras páginas obviamente en todos los más importantes medios de la nación representaban las interrogantes que hay aquí, ¿no? Y aparecía una carta donde la primera mandataria decía que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? Cantaban las estrofas del himno nacional frente a la Casa Rosada y, como en la discoteca de París, aparecían carteles diciendo yo soy. Todos somos mismos, yo soy mismo.
Aparecieron también las acostumbradas vallas de seguridad. Caía el sol. Que me merece que como pueblo debemos reaccionar. No podemos seguir aguantando atropellos. Espantoso, me ha choqueado y me ha dejado muy mal. No he dormido en toda la noche, me ha hecho llorar, estoy desesperada con esto. Terrible, terrible, terrible. Enorme carga social ante un hecho que deja demasiadas interrogantes y pocas respuestas hasta el momento. Lo que sí ha publicado la BBC es que la prueba hecha en la mano del presunto suicida aquí en imagen de archivo no tenía restos de pólvora. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Bueno, miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Y aparece esta carta de la primera dama donde dice que la muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio, entre interrogativas, del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y sobre todo las cosas muy sórdidas, la tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina. En lo personal, dice la primera dama, me retrotrae a épocas pasadas y también duras. El 18 de julio de 1994, era diputada provincial en Santa Cruz y convencional nacional constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe y aquel lunes 18 el horror modificó todas nuestras rutinas. Tampoco puedo olvidar que 2 días después del atentado me entero en Santa Fe que el 20 de julio y con motivo del atentado se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al brigadier Andrés Antonetti. Confieso que al enterarme de esta designación un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre, en Río Gallegos, colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y además rompieron todos los caños de gas de los calefactores, dejando fluir el mismo y convirtiendo nuestro estudio en una gigantesca bomba que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Solo un milagro permitió que eso no sucediera. Este es el texto que da a conocer a través de sus medios electrónicos la primera dama y por supuesto suma interrogantes y habla de una especie de iniciativa para salir adelante ante esta comprometida situación. El hecho es que miles de manifestantes exigen en Buenos Aires aclarar la muerte del fiscal. Lo que queremos la verdad, reclamamos que se esclarezca este hecho que ha conmovido al conjunto del país. Tenemos sin duda algunos interrogantes, queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Varios miles de personas se movilizaron en Buenos Aires para exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, que había denunciado a la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA. Estoy aquí para pedir justicia por Nisman, para que se llegue a la verdad de lo que sucedió con este hombre, dijo Carolina Arias, una empleada de 31 años, en la manifestación en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Yo soy Nisman y Cristina, basta, era alguna de las pancartas. Los manifestantes se agruparon en la plaza y al frente, junto a la Catedral de Buenos Aires, portando pancartas que rezaban: justicia, asesinato por investigar, gobierno asesino. Tremendo para el país. Y eso se interrumpió de una forma que todo el mundo entiende que no fue algo, un suicidio, sino que fue algo inducido o un asesinato.
manifestantes se agruparon en la plaza. Y significa que hay una mafia acá en la Argentina que está digitando todo. Según la fiscal del caso, Viviana Fine, los datos preliminares de la autopsia apuntan a un suicidio, pero los manifestantes estaban muy lejos de creer en su palabra. Caía la noche y seguían los ánimos caldeados. Leticia Lapalura, comerciante de 55 años, decía: a Nisman lo mandó matar el gobierno, quieren impunidad, pero nosotros no tenemos miedo. No querían que develara las pruebas que tenía contra el gobierno por encubrir a Irán, se refería al caso de la AMIA, ¿no? Y según había anticipado el fiscal, la mandataria y él mismo habían firmado un convenio con Irán para encubrir a funcionarios de ese país acusados de ser autores ideológicos del atentado que dejó 85 muertos. Y algunas un poco inquietantes, ¿no? Por ejemplo, entre lo positivo, importante delegación de los Estados Unidos que se hace presente en la capital de la hermana República de Cuba, gesto que no por esperado es menos interesante, pero crece de la hermana República Argentina. No es esto solamente lo que tenemos en la pauta, pero sí algo de lo más conspicuo de hoy, ¿no? Y creo que es el momento de entrar a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque algunas de las cosas que queremos mostrarles están ahora cambiando, ¿no? Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y las interrogantes, la ola de indignación y todo lo vinculado con el aparente suicidio de aquel fiscal argentino y las reacciones del público frente a la sede de la Casa de Gobierno, incluso con gruesos epítetos para con la primera dama, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que me propongo compartir con ustedes y que tienen algunas lecturas interesantes en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña. Y